acorazados. Podíamos ver cómo venían los torpederos y nos bombardeaban. Prácticamente los podíamos tocar. Podíamos ver cómo los cazas de combate nos atacaban y nos bombardeaban. En Pearl Harbor, Don Stratton y Clint Westbrook se encontraban a bordo del USS Arizona cuando una bomba enemiga alcanzó la cubierta y el depósito de munición del barco. El buque entero se sacudió y luego explotó. Y luego nos vimos envueltos en una bola de fuego que alcanzó los 120 o 150 metros de altura. Lo único que recuerdo es cómo desapareció de repente la cubierta del buque. Y luego perdí el conocimiento. Nos recogieron, nos llevaron, nos trasladaron y demás. Durante 2 horas, los escuadrones aéreos japoneses bombardearon Pearl Harbor. A las 9:45 el ataque por fin terminaba. Los hospitales locales estaban desbordados de cuerpos. El adolescente japonés estadounidense Daniel Inoue fue voluntario en las espeluznantes labores de limpieza. Vi un cuerpo que no tenía cabeza. Cogí una caja y puse las partes en ella. El padre volvió. Había ido a trabajar y dijo: quiero ver a mi mujer. Me han dicho que está herida. Y yo le dije al encargado, al médico, no le deje verlo. Bueno, tiene derecho a verla. De acuerdo. Así que fue a la morgue, abrí la caja, él lo miró, gritó y pasó el resto de su vida en un psiquiátrico. El ataque sorpresa destrozó 188 aeronaves, hundió 4 buques de guerra y 3 destructores. Casi todas las embarcaciones estadounidenses sufrieron daños. Pero afortunadamente toda la flota importante de portaaviones estaba mar adentro. Cuando se hundió el Arizona, quedaron atrapados 1.102 hombres que se hundieron con él. Al día siguiente, el Congreso de los Estados Unidos declaraba la guerra. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que marcará la infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados repentina y deliberadamente por las fuerzas aéreas y navales del Imperio japonés. Nuestra nación recordará siempre este ataque contra nuestro país. Tardemos lo que tardemos en recuperarnos de esta premeditada invasión, el pueblo estadounidense terminará obteniendo la absoluta victoria. A las 24 horas del ataque de Pearl Harbor, los japoneses también atacaron Hong Kong, Guam, las Filipinas, la isla Wake y el atolón de Midway. El 11 de diciembre, Adolf Hitler declaraba la guerra a los Estados Unidos, involucrando oficialmente a América en el conflicto europeo. Digamos que todo empezó en Pearl Harbor, justo después. Y bueno, cuando veías a un tipo con 2 brazos y 2 piernas, joven y sin uniforme, te preguntabas qué pasaba. Pero, ¿qué te pasa a ti?
Estaba deseando empezar el servicio para hacer algo para detener a Hitler. Estaba haciendo mucho daño a muchos países y había que pararle. En una conferencia de enero de 1942 a las afueras de Berlín, los nazis establecieron lo que se conoce como la solución final para terminar con los enemigos de la raza aria. El documento de dicha conferencia mandaba asesinar a 11 millones de judíos de 31 países diferentes. Los nazis construyeron 3 tipos de instalaciones: los campos de concentración para los enemigos alemanes en Alemania, los campos de trabajo de esclavos que extendían por todo el territorio nazi, los campos de exterminio, sobre todo en Polonia, diseñados para matar a tantos judíos como fuera posible. En estos campos había laboratorios médicos en los que se realizaban terribles experimentos con los prisioneros. Y también había centros de datos para estudiar los resultados. Tras Pearl Harbor, el Imperio japonés se centró en las bases americanas de las Islas Filipinas. Las fuerzas aliadas en Filipinas no pudieron hacer mucho frente a los invasores japoneses. Sin embargo, las tropas americanas y filipinas resistieron 4 meses en la sangrienta batalla de Batán. A principios de abril de 1942, 75.000 soldados famélicos y enfermos se rindieron. Desde ese momento recorrieron una distancia aproximada de 225 kilómetros. Entre los prisioneros de guerra estaban el capitán de las fuerzas aéreas estadounidenses Samuel Gracio, un superviviente de lo que se conoció como la Marcha de la Muerte de Batán. Durante la marcha, muchos estadounidenses fueron asesinados con armamento japonés. No solo murieron de hambre y deshidratación, también a golpes. Con temperaturas cercanas a los 37 grados, las fuerzas japonesas obligaban a los prisioneros a cocerse al sol. Juntaban a las tropas estadounidenses y filipinas y los ponían bajo el sol tropical. Muchos muchachos padecían malaria y aún así les obligaban a pasar horas bajo el sol para que se consumieran. Muchos iban con la cabeza descubierta porque los crueles soldados japoneses se las habían quitado. Esta fue una de las torturas más grandes que puedo recordar. Una tortura que nunca podré olvidar. Tras 5 días, la marcha llegaba a un puesto militar abandonado. Aquí la tortura continuó. Hubo incluso decapitaciones de soldados estadounidenses y filipinos. Vi los incidentes más horribles. Cosas que la gente tendría que ver para poder creerme. Odio pensar en los muchos estadounidenses y filipinos que nunca volverán para contar la tortura que sufrieron antes de que Dios les concediera la muerte. El imperio japonés se extendía ahora por casi todo el este de Asia, y la amenaza a Australia aumentaba cada vez más. Los aliados necesitaban a Australia como base de operaciones, y Japón esperaba aislarla cortando sus rutas marítimas. Para conseguirlo, Tokio organizó una enorme fuerza para ocupar el Mar de Coral. Pero el almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la zona del Océano Pacífico, operó con cierta ventaja. Los operadores de inteligencia estadounidenses descifraron el código de la Marina japonesa e interceptaron las órdenes enemigas. Nimitz pudo saber que una enorme flota japonesa estaba cerca del Mar de Coral y se preparó para la batalla. 4 de mayo de 1942, la batalla del Mar de Coral estalló. Los Estados Unidos se prepararon para la masacre y explotaron su ventaja desde el aire. Bueno, divisamos 15 buques en el Mar del Coral dirigiéndose al sur. Nosotros éramos 4 fortalezas volantes.
Tras no conseguir lanzar las bombas, el sargento Meyer Levin convenció a su piloto para que hiciera otro intento. Divisó un buque japonés lleno de infantería. Nos atacaron como yo no había visto nunca. Por eso atacamos también nosotros. 8500. Y creo que probablemente lo hundimos. Tras 5 días de intensos combates, ambas partes se retiraron. El comandante japonés Yamamoto creía que la marina estadounidense estaba al borde del colapso. Mandó a casi toda su flota al atolón de Midway, una isla clave cercana a Hawái. No se sabía con certeza cuál era su objetivo. Max Showers se dedicaba a descifrar códigos en un sótano de Pearl Harbor. En Washington se creía que una operación japonesa tan grande no podía tener como objetivo una isla como Midway. Pero Mac y sus compañeros de Pearl Harbor estaban seguros de que Midway era su objetivo. Necesitaban pruebas, y rápido. Su estrategia fue enviar un mensaje falso para desvelar los planes japoneses. Propusimos enviar un mensaje a nuestro oficial de mando en Midway. Así nos aseguramos de que lo verían y lo entenderían los japoneses. Los japoneses interceptaron la falsa comunicación y dio nuevas órdenes a su flota que Max Showers y su equipo interceptaron y descifraron. El mensaje señalaba a Midway como objetivo del ataque japonés. Sabíamos que era Midway y así acabó la disputa con Washington. A principios de junio, los japoneses se dirigían a Midway sin saber que iban directos a una trampa. de junio 1942, 4:30 am, los japoneses iniciaban un ataque aéreo sobre la isla de Midway. Caían bombas a ambos lados de la carretera. Los japoneses no querían bombardear carreteras porque querían usarlas. Por eso bombardeaban los depósitos de munición y de petróleo y los comedores. Los aviones que volvían llenaban las cubiertas de los portaaviones japoneses. El almirante Yamamoto no sabía que los portaaviones estadounidenses, alertados por los decodificadores, acechaban cerca. De repente, oleadas de aviones de los portaaviones estadounidenses empezaron a abarrotar el cielo. ¿Qué pensaste la primera vez que viste al enemigo? Bueno, llevábamos buscándole mucho tiempo, así que menos mal que están aquí. Yo hice un par de buenos disparos a un par de cazas. ¿Ah, sí? ¿Y los derribaste? Bueno, me volvieron. El segundo día alcanzamos a los portaaviones. ¿Hubo suerte? Sí, los alcanzamos de lleno. Los americanos obtuvieron una victoria apabullante destruyendo los aviones japoneses y eliminando su fuerza naval. Puede que la guerra no hubiera acabado, pero las oportunidades del Imperio japonés sí acabaron en esta crucial batalla del Pacífico.